tribu criminológica. Bueno, os vengo a contar una cosa que me pasó el otro día y es que estaba con mis amigos y empezaron a decir que la policía pues abusaba de su poder porque se ve que ellos volvían de fiesta, les paró la policía, les hizo soplar, se pasaron un poco con ellos, también lo mezclaron un poco de como somos hombres, pues esto nos pasa porque abusan de su poder contra nosotros, etc. Y yo con mi mente súper analítica caí en la cuenta de un experimento social que se realizó hace bastantes años por parte de un investigador y sociólogo y psicólogo que daría como explicación a por qué suceden este tipo de conductas y por qué según qué personas cuando cogen el poder abusan de él. Y esto podría ser aplicable a muchas otras situaciones, no solo a la policía. Y se lo expliqué, les expliqué este experimento y me dijeron, hostia tía, esto está muy guay, deberías de compartirlo porque realmente acabas entendiendo por qué suceden este tipo de dinámicas. Así que aquí estoy, he montado este vídeo para explicaros este experimento y para que debatamos un poco si esto es así o no es así, si lo habéis vivido, aunque no sea con la policía, puede ser, ya veréis, con cualquier tipo de profesión o persona que cuando coge el poder pues se le gira la olla. Hace unos años, bastantes, hay un investigador, psicólogo que se llamaba Philip Zimbardo que le contactó la Armada española, iba a decir, la Armada estadounidense porque querían saber cómo prevenir los conflictos en las cárceles. Entonces contactaron con Philip Zimbardo y le dijeron, oye, queremos que hagas un experimento y que nos des resultados, o sea, es decir, queremos que hagas esto para que nos digas qué podemos hacer nosotros para que en las cárceles no haya conflicto. Así que este señor, que era como un investigador súper profundo, analítico y científico, dijo, vale, pues yo voy a montar una simulación de cárcel, es decir, en la Universidad de Stanford tenía un sótano y como esto se lo pidió la Armada americana, pues tenía mucho dinero. Entonces él cogió y dijo, vale, pues el sótano de la Universidad de Stanford voy a coger y voy a montar una mini cárcel. Cogió y puso en el periódico de allí de la universidad una oferta para el experimento donde iba a pagar $15 al día durante 2 semanas. Ya ves tú, imaginaos esto, los chavales dijeron, pues venga, me apunto. Entonces se apuntaron muchísimas personas. Lo que pasa que él hizo un filtraje y pues solo cogió a 24 hombres. Para que el experimento fuera todavía más real, mandó a la policía a detener a la mitad de estos chavales. Es decir, él hizo 2 grupos, los presos y los policías. Entonces a los presos los mandó a detener a su propia casa. Se presentó un día random la policía en casa de estos chavales, los detuvieron por X delito, los esposaron, los metieron en el coche de policía y los llevaron a prisión. Es decir, todo lo quería súper real. Que pasara exactamente como si fuese real la situación, ¿vale? Entonces, una vez llegaron a prisión, estos chavales fueron recibidos por los otros que ya hacían de polis. Y a los que hacían de polis les dieron gafas, les dieron un uniforme, les dieron una placa y les dieron unas instrucciones muy claras. Tenían que mantener el orden en esa cárcel, tenían que mantener y asegurarse de que todo estuviera bien y podían utilizar en cierto momento la fuerza si fuera necesario. Pero los investigadores en ningún momento pensaron que esto podía salir mal, simplemente les dieron el mismo poder que podría tener cualquier guardia de una cárcel. Entonces, cuando llegaron los chavales que hacían de presos, los guardias pues los desnudaron, les dieron su ropa y los metieron en prisión. Hasta ahí todo bien. Pero el primer día del experimento transcurrió normal, transcurrió bien, no pasó absolutamente nada. Pero las cosas se empezaron a torcer a partir de aquí, se torcieron muy heavy. La cuestión es que los presos se aburrían y empezaron a colocar los colchones de sus celdas en las puertas para que los guardias no pudieran entrar. ¿Qué sucedió? Que los otros dijeron, perdona, y cogieron extintores y empezaron a rociar a los presos con los extintores para mantener la calma. A todo esto tengo que hacer un pequeño paréntesis, es que el investigador Philip Zimbardo estaba participando como guardia en ese experimento. Os lo digo porque esto va a ser importante para después. Total, que cuando consiguieron controlar esta situación ya todo se había difuminado. La línea entre el personaje que ellos estaban interpretando de policías y la línea de lo que no lo eran, o sea, es decir, estaban actuando y haciendo un experimento, se difuminó de una manera brutal. Y es que tanto los presos se sentían en inferioridad respecto a los guardias y los guardias se sentían en superioridad respecto a los presos. ¿Y qué dio esto? Dio una situación de dominancia y sumisión muy fuerte que ya empezó a suceder desde el primer día. ¿Qué pasó? Pues que estos empezaron a rebotarse, empezaron a tener conductas de disrupción y estos empezaron a torturarlos, empezaron a humillarlos, los dejaban sin comer, los pusieron en celdas de aislamiento, les negaron comida, bebida. Bueno, fue toda una auténtica barbaridad. Lo preocupante de todo esto es que fueron pasando los días, que ya os digo que esto empezó a pasar en el día 2, y ni los investigadores ni la gente que estaba allí de
que para controlar la situación fueron capaces de parar todos estos comportamientos de los guardias hacia los presos. Más que nada porque lo llegaron a normalizar, incluido el mismo Philip Zimbardo. Básicamente lo que pasó es que los guardias vulneraron todos los derechos humanos de los presos, siendo iguales porque estaban en un puñetero experimento y querían mantener el control de la situación usando la fuerza. Esto fue tan impresionante que los que actuaron como presos, es decir, los chavales que estaban ahí haciendo de internos de la cárcel, llegaron a tener estrés postraumático después del experimento y algunos de ellos tenían los mismos síntomas que sufre una persona cuando es víctima de algún tipo de tortura, o sea, es que fue muy heavy. El experimento se detuvo al 6º día, o sea, situaros, esto pasó en 5 días, porque el primero no pasó nada, pero es que 5 días en los que estuvieron pasando todas estas cosas dentro de esa prisión ficticia. Y se paró básicamente porque una mujer que fue a ver cómo iba el experimento se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo, oh my god, tenemos que parar esto ya. Entonces, lo que iba a ser un experimento psicológico, social, para ver qué dinámicas se daban en la cárcel, terminó siendo un experimento para ver qué sucede cuando a un grupo de personas determinado les das el poder. Les das el poder y les das las armas para que ejerzan ese poder y controlen una situación. Entonces, os preguntaréis si estos chavales, los que hicieron de polis, tenían algún tipo de trastorno mental o algún tipo de patología. La verdad es que no, porque se hizo un filtraje donde se cogieron a los chavales que mejor estaban. Es decir, no tenían ningún tipo de problema mental. Entonces, la cuestión, yo les expliqué esta historia a colegas y les dije, oye, ¿es posible que ciertas personas cuando ostentan el poder pues abusen de él? La respuesta es que sí, pero esto no solamente pasa con la policía, sino que también pasa con el tontaco de turno que le ascienden en el trabajo y lo hacen encargado, jefe o lo que sea, y los que antes eran sus compañeros ahora se vuelven invisibles para él y empieza a joderles la vida. O sea, también sucede en estos ámbitos. Entonces hay una frase de Abraham Lincoln que me gusta mucho y la verdad es que se podría aplicar perfectamente aquí, que es: casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis probar el carácter de un hombre, dadle el poder. Así que hasta aquí la historia esta tan rocambolesca que os quería contar y el experimento. Me gustaría que me dejarais en comentarios qué os ha parecido. Sobre todo si alguna vez habéis tenido esta sensación de que alguien, por el hecho de que le dan el poder, pues se sobrepasa con vosotros. Y aquí tenéis un claro ejemplo de qué sucede, por qué sucede. No vamos a entrar en temas más profundos de la psicología, de qué le pasa a una persona, porque simplemente era una anécdota que quería compartir con vosotros. Así que nos vemos la próxima semana en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!